de competencias propias para poder desarrollar justamente este tipo de trabajo. También encontramos que dentro de los trabajos en altura existen las competencias aptitudinales y competencias técnicas. Dentro de las competencias actitudinales, porque venimos de actitud, las actitudinales, de la forma de comportarse deberemos tener pues un perfil en el cual sea una persona que sea capaz de poder resolver situaciones complejas, ya que estando en altura no vas a bajar para tomar decisión, y sobre todo personas que tengan la tolerancia hacia la frustración, hacia el desarrollo o sea, hacia el desarrollo de acciones y de actividades que permitan pues involucrar una serie de compromisos, ¿no? Y por lo tanto debe estar involucrada en el trabajo. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes trabajan en altura? A ver, dígame por favor, ¿trabajamos en altura en la empresa? ¿Sí? ¿Quién me responde, por favor? ¿Se trabaja en altura en la empresa? A ver, vamos a leer por acá un chat que nos dice, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas o de trabajo realizan ustedes en altura? ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes en altura en la empresa? Para tener conocimiento, ¿no? Para poder saber, para poder analizar más o menos el contexto y darles una orientación así. Izajes, mire, izajes de equipo. Ok. Entonces, izajes de equipo, pero se supone que cuando tú hablas de izaje, ya no solo aplicación de soportería. O sea, acá ya estamos hablando no solamente del trabajo en altura, sino estamos combinando el izaje, o quien es el operador de la grúa, quien desarrolla el trabajo, y también tenemos un rigger, y tenemos personas que están ahí. Entonces, el trabajo en altura que se dedican ustedes es bastante interesante porque no solamente trabajan o sea, desarrollando trabajo en altura, sino trabajan con carga suspendida, si es que no me equivoco, ¿no? Ustedes trabajan con carga suspendida y ese es un poco también la naturaleza del trabajo que tendríamos que ver. Fíjate, y qué bueno que tengamos este tipo de conversación, porque cuando hablamos nosotros de carga suspendida o de trabajos en altura, utilizando izajes de equipo, etcétera, estamos viendo pues de que hay tres componentes que van a ser los que nos van a ayudar a poder analizar. Ahí no solamente estamos hablando de los arneses, de las slingas, estamos hablando ya o sea, de un elemento en lo cual nosotros llamamos winchas, ¿no? Las famosas winchas que están pues relacionadas con el tema de los trabajos en altura a través de lo que significa el izaje, ¿no? Entonces, las poleas, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo de pocos, pero de todas maneras ustedes sí trabajan en altura y eso lo vamos a analizar a medida que vayamos haciendo el tema del curso. Cuando tuve la oportunidad de visitar una empresa fuera de Perú, entonces tenían pues unos protocolos tan interesantes que estaban pues muy asociados al tema de los trabajos en altura, cumpliendo con unas características, ¿no? Por eso le digo, yo aprendí un poco a delimitar a que las personas que trabajan en altura tienen que tener un perfil diferente a cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Porque una cosa, como le digo, ¿no? Es una cosa es trabajar en caliente, que estás al ras, o sea, me refiero a que estás a nivel del piso, ¿no? Cuando trabajas a nivel del piso, o trabajar en espacio confinado que estás ahí, y otra cosa es trabajar en altura y hay que tener capacidades y competencias físicas también para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Cuando yo te cuento, fui a la empresa y fuimos a hacer la evaluación a los operadores de grúa pluma, esas señoras que suben, ¿han visto esas señoras que suben hasta arriba y hay que tú miras así y ves ahí ¿cómo se llama? Hay un lugar donde ellos entran y operan la grúa, ¿no? Entonces, imagínate, esa gente tiene que tener una capacidad, pero totalmente, esto tiene que ser pues una capacidad de concentración total, porque el estar arriba, bueno, al menos en quien te habla, a mí me causa cierto tipo de malestar, porque me marea, tengo miedo a la altura. Pero esas personas deben estar preparadas psicológica, física y mentalmente para poder hacer ese trabajo, ¿no? En las cabinas donde operan. Entonces, imagínate, ahí hay características que nosotros tenemos que tener en consideración con la finalidad de poder hacer nuestro trabajo efectivo, ¿no? Preguntan, si nosotros hacemos un trabajo en altura y tenemos miedo a la altura,
cabe la posibilidad de que nos podamos accidentar, ¿sí? ¿Les ha pasado o no ha pasado alguna vez esos temas? Sí. Entonces, en cualquier organización puede suceder. Por eso le decía que para poder hacer el trabajo en altura tienes que tener condiciones, tienes que desarrollar tus competencias actitudinal, ¿no? Como le digo, la tolerancia hacia el trabajo, hacia la situación, porque no vas a resolver en un momento, tienes que, estás en un, estás en un lugar arriba de donde tienes que pensar, por eso la creatividad, la innovación, y la respuesta inmediata tienen que ser parte, tienen que ser pan del día a día cuando hacemos este tipo de trabajos. Ahí a veces no lo entendemos, no se comprende. Al igual que los trabajos en espacios confinados, donde nosotros tenemos pues que trabajar en espacios muy pequeños, los trabajos en altura causan cierto tipo de desaveniencia psicológica, porque si no estás preparado para asumir justamente ese tipo de trabajo, lo que puede pasar puede influenciar en una crisis de estrés que más adelante se puede volver crónica y puede afectar tu trabajo y puede pues, desvariarse con consecuencias nefastas para ello, ¿no? Y bueno, tus competencias técnicas, ¿no? Tus competencias técnicas, donde tienes que saber la parte técnica operativa de cómo es que tú estás desarrollando ese tipo de tareas, ¿no? Yo te puedo dar la mejor escalera, te puedo dar el mejor arnés, etcétera, pero si tú no estás convencido, si tú no tienes esa capacidad de poder hacer el trabajo porque tienes cierto tipo de limitación o brecha, vas a tener un accidente. Muy bien. ¿Comentarios hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Delimitación o definición de trabajo en altura. ¿Qué cosa es el trabajo en altura? Aquí llamamos un trabajo en altura. Mucha gente te pregunta, ¿no? Este que lleva es arriba de... Sí. Es cualquier actividad o desplazamiento que realiza una persona, un trabajador, mientras que esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel. O sea, que esté más arriba del piso. Cuya diferencia, ¿no? Sea aproximadamente igual o mayor a 1,80 con respecto al plano horizontal. O sea, se considera trabajo en altura a partir de 1,80. ¿Ya? También se considera trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son, por ejemplo, los pozos, ingreso a tanques, enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,2 metros. Rafael, pero eso no es trabajo de excavación, sí, pero es un trabajo en altura, porque no estás en la altura, estás a una altura bajo una superficie. También puedes tener algún tipo de situación comprometida, ya que si tú estás, por ejemplo, trabajando en una excavación, estás en un lugar, eh, puedes tener el riesgo que se pueda caer la tierra y pueda sepultarte. Entonces hay que tener muy en claro estos mensajes. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería conversar? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? A ver, yo pregunto siempre todo bien porque a mí me gustaría también que opinen y digan, ¿sabe qué? No me gusta, sí me gusta, estamos bien, estamos en lo correcto, no estamos en lo correcto para no volar en lo que estamos haciendo. Muy bien. Consecuencias de una caída. Muchas veces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver a personas que trabajan con alto riesgo, decimos, qué fácil debe ser, se pone su arnés y sube. No es así. Fíjense, en los años que tengo trabajando, que no son pocos, en minería he trabajado casi 26 años, 27 años, y hemos encontrado de que los accidentes por altura, ¿no? Los accidentes por altura, más que todo, no es por falta de uso de los CPP, sino se da por una consecuencia de una situación comportamental o una situación intrínseca del trabajador. ¿A qué me refiero cuando hablo de una situación intrínseca del trabajador? Lo que me refiero es que el trabajador, dentro de lo que asume, es asumir su comportamiento frente a ese riesgo, no delimita o no está bien posicionado en el desarrollo de esa actividad porque no cumple, como les decía, con las competencias adecuadas. Entonces yo puedo tener un operador de grúa, ese operador de grúa es muy bueno, es extraordinario, pero de repente grúa pues estacionaria, grúa de tierra, pero no lo voy a meter a que haga un trabajo en altura porque definitivamente este señor por ahí pueda tener cierto tipo de característica comportamental el cual pueda afectar, ¿no?
pueda afectar emocionalmente su tarea. Y no es lo que estoy hablando mal, ¿no? Sino que en definitiva, como les decía, para poder hacer esos trabajos de alto riesgo tenemos que tener gente muy preparada psicológica, mental y fisiológicamente, porque esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la organización. Entonces, dada la gravedad de las consecuencias que tiene una caída para la integridad física y salud del trabajador, como les estaba diciendo, es necesario que el empleador, o sea, la empresa, adopte las medidas de control del riesgo, ¿no? Ya sea en las fases que se den, ¿no? Fases de proyecto, diseño de los métodos de trabajo, para tener la posibilidad de excluir, ¿no?, aquellas tareas que tengan riesgos de caída o bien cuando esto no es posible mediante el uso de protección. Entonces, hay que tener muy en cuenta, como les digo, justamente cada proceso, cada actividad, cada medio para poder controlar y para poder hacer de que funcione el trabajo. Entonces, tenemos que tener un protocolo bastante estructurado donde permita hacer que una persona trabaje en forma eficiente, efectiva, eficaz, ¿no? Con las condiciones apropiadas, ¿no? Tengo mi arnés, pero no tengo mi línea de vida, entonces de nada me sirve. Entonces, eso también hay que hacer un análisis. Si las medidas de contra, si las medidas de contra descritas anteriormente son inaplicables o insuficientes para la seguridad del trabajador, se debe recurrir al uso de un sistema para la detención. Nosotros llamamos en mi empresa el stop work, ¿no? Stop work, paramos el trabajo y no se hace hasta que se solucione, hasta que tengamos una solución inmediata para poder minimizar algún tipo de situación de riesgo que pueda ocurrir. Bueno, trabajo de altura. Como hemos dicho, todas las actividades de trabajo que crean una diferencia de altura igual o superior a la altura de seguridad. La altura de seguridad es 1,80, ¿no?, en la que hay una necesidad de controlar el riesgo de caer a cierta distancia que podría causar lesiones graves, ¿no? Funcionales graves, dependiendo de la altura que uno caiga, ¿no? Esto independientemente de los equipos de trabajo que se utiliza, la duración del trabajo a distinto nivel o altura a la que se realice el trabajo. Sí, porque si yo me caigo, voy a sufrir lesión de todas maneras. Entonces, la normativa peruana, la G050 de construcción, que nos dice la seguridad durante la construcción en capítulo 20, especifica la altura de seguridad de 1,8, ¿no? Ahora, vamos a ver qué dice Luis Alberto Fiestas. Luis Alberto dice, debe seleccionar al personal con capacidades y competencias para trabajos en altura, a pesar de tener las personas sus capacitaciones y cursos llevados a decisión del empleador o del supervisor en obra. Me dice, sí, mira, Luis Alberto, bueno, que ha sido superintendente y gerente del área de gestión humana, he tenido en mis manos el poder hacer la selección y la evaluación de personas que desarrollan trabajo de riesgo. No solamente es el conocer, ¿ya? Acá aplicamos algo que se llama el saber saber, saber hacer y saber ser. Entonces, pero dentro de este análisis de las personas que trabajan en altura, si bien es cierto, yo puedo conocer muchísimo, pero también hay que ver la parte emocional y la parte estructural, fisiológica del sujeto, porque tú no puedes, por ejemplo, hacer subir una persona que tiene sobrepeso a altura. No estoy limitando, sino que esto, hasta 120 kilos, 122 kilos te aguanta un arnés. Entonces tú no puedes hacer que una persona suba, aparte de que sus niveles de colesterol que pueden estar altos, pueden incidir en que se pueda marear más rápido o que pueda tener algún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que atacar y ver este proceso de selección. Por eso en este curso, permítanme por favor, sin ánimo de molestarlos, en este curso, darle lineamientos para poder nosotros seleccionar a las personas que puedan trabajar en altura. No es que la gente sea mala, sino que la gente a veces no se acomoda y te acepta un trabajo porque tiene que tener un trabajo por necesidad. Pero en realidad lo que tenemos que hacer, tenemos que analizar bien si la persona puede cumplir o no cumple con los requisitos apropiados para poder trabajar en este campo, ¿no? No sé si estamos de acuerdo, mi querido Luis Alberto, y pensando de la misma manera, porque eso, hay que seleccionar como personal con las capacidades y con las competencias. No se trata de seleccionar a Juanito y decirle a tú te vas a subir, no. Hay que seleccionar personal con competencias, que ya está pues, debidamente estipuladas sus competencias para que pueda pues, desarrollar este tipo de trabajo que, como le digo, les repito, es bastante difícil, ¿no? Muy bien, a ver.
Algo que siempre le digo a la gente, acuérdate de usar tus EPPs certificados, ¿sí? Y cuando hablo de EPPs, estoy hablando de lo que son las líneas de vida, los arnés en trabajo en altura, tus cascos, tu barbiquero, ¿no? Y otros EPPs más. Entonces, hay que tener esa capacidad. Incluso para los andamios, hay que tener justamente, hay que tener proveedores que cumplan con todo lo estipulado en la norma. ¿Ya? No hay que improvisar. Una de las cosas que siempre les digo a la gente es que al improvisar lo que estás haciendo es aventurarte a que si puedas tener o no un accidente. Incluso cuando vas a cambiar un foco en tu casa, tú te paras encima de un banco, cuando no debería ser así, ¿no? Deberías, deberías tener un, un medio en el cual te permite estar cómodo y no estar tambaleándote porque te puedes caer. Hay protocolos que hacer, pero no lo cumplimos. Bueno, y les cuento de que ahora este arnés de cuerpo completo es obligatorio, ¿no? Tiene obligatoriedad en todas las organizaciones, un arnés de cuerpo completo. ¿Qué es? Es un equipo de protección personal para proteger a una persona de caídas y lesiones de trabajos en altura, ¿sí? Este equipo distribuye la fuerza de una caída por todo el cuerpo. Ya no solamente agarra la parte de acá de la cintura y la entrepierna, sino que ya te agarra todo el cuerpo, lo cual permite reducir pues, el riesgo de lesiones graves o mortales. Y han habido algunos accidentes, muchos accidentes por caída, han habido desgarramiento de testículos, desgarramiento también de los aductores por el uso o el mal uso de los arneses que hace tiempo de eso. Ustedes se dan cuenta, este arnés se compone de correas ajustables, las cuales se colocan, ¿no? Alrededor de los hombros. Fíjense ustedes, ¿no? Alrededor de los hombros. Ahí está. El pecho. Tenemos acá el pecho, la cintura y piernas. En caso de caída, la arnés detiene la caída y sujeta al trabajador a un punto de anclaje seguro, ¿no? Acá está su punto de anclaje, por lo tanto, el trabajador queda suspendido, ¿no? Suspendido. Entonces, si nosotros vemos también, acá tenemos el tipo de arnés con, ¿no? Acá con el seguro en este lado. Entonces, aquí nosotros encontramos de que es bastante interesante. El factor de caída en trabajos de altura. Vamos bien. El factor de caída en trabajos de altura. Cuando hablamos del factor de caída, el factor de caída es un concepto de la seguridad laboral en la cual me va a determinar el riesgo potencial de una caída al vacío, ¿no? O sea, hablando matemáticamente en términos simples, es la distancia máxima que una persona puede caer y la longitud del acuerdo o línea de vida que absorbe la energía de esa caída. Entonces, fíjense que aquí tenemos que tener mucho, pero mucho control y tenemos que ver cuánto va a ser, o sea, cuál va a ser la longitud de mi cuerda, de acuerdo a la altura que yo voy a subir, ¿no? En concreto, es la distancia que recorre ese trabajador antes de detenerse. Ese es el factor de caída. Entonces, se cae, ¡pum! Y cuando se cae, este es el factor de caída en trabajos en altura, ¿no? Entonces, el factor de caída, altura de caída, sobre la longitud de la cuerda que tiene la caída en altura, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos del elemento anticaídas conectado por encima de mi cabeza, el factor de caída será cercano a cero. ¿Ya? Caída de baja gravedad, luz amarilla, ¿no? Caída de baja gravedad. Entonces, está por encima, me caigo, solamente yo suspendido. Bien, elemento anticaídas conectado a la altura del pecho, el factor de caída será una o más. Miren, ¿eh? Estamos hablando de la altura del pecho y la caída grave, luz naranja. Y cuando el elemento anticaídas conectado por debajo del pecho, ya estamos hablando, el factor de caída será de 2. Ahorita vamos a analizar mejor este punto porque ahí es importante que nosotros tengamos justamente una, una orientación hacia el caída. Inicio de una caída. El inicio de una caída accidental empieza en el momento que se experimenta el riesgo y termina el instante en que se pierde el control de la estabilidad. Eso es, ¿no? Entonces, el inicio de la caída accidental, ¿cuándo empieza? En el momento que se experimenta el riesgo y se termina en el instante en que pierde el control de la estabilidad. Este periodo puede durar 3 décimas de segundo, aunque ustedes no lo crean. En 3 décimas de segundo, vamos nosotros, vamos a ver de que ya se ha caído una persona 45 centímetros. En 3 décimas, no estoy hablando ni siquiera de un segundo, en 3 décimas ya la caída es de 45 centímetros. Entonces, ¡pum! Es pues como milésimas de segundo.
Cuando hablamos de caída libre, la acción de caer antes que el equipo de protección personal para riesgos de caída se empiece a actuar, la caída libre, ¿no? Su cuerpo se acelera debido a las fuerzas de la gravedad. O sea, la gravedad hace de que te caigas. Durante esta etapa, el trabajador cae 1,32 metros, es decir, ha caído 1,8 metros en solo dos pestañadas, ¿no? Lo que ya se cayó 1,8 metros. Entonces, esa es caída libre. ¿Me han comprendido? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué dice Daisy González? ¿Está claro, Daisy? Hasta acá. ¿Qué dice Eric? Edgar, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que tenemos que tener como base fundamental? ¿Ah? A ver, Raúl, ya que estás escribiendo. Perfecto. A ver, Raúl, Johan, ¿qué es lo que tenemos que tener como base fundamental para poder nosotros protegernos y no sufrir cierto tipo de lesión cuando hay una caída? ¿Qué debemos hacer? Ya lo dijimos. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener? Arnés de seguridad con línea de vida. Perfecto. Te hago una pregunta. Todo el EPP en altura completo. Muy bien. ¿Y qué pasaría si no tengo la línea de vida? A ver, ¿qué pasaría? Tengo el arnés, pero no tengo la línea de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué podría suceder? O no tengo puntos de anclaje, mejor dicho, no línea de vida, no. No sirve de nada el arnés. École, muy bien, Rob, no se realiza la maniobra. Tengo el arnés, tengo la línea de vida, pero no tengo el punto de anclaje. Ya está, ya te la puse difícil. ¿Qué pasaría? ¿Cómo hago yo para poder ejecutar mi trabajo? ¿O cómo hago yo para ejecutar mi tarea? Tengo el arnés, el mejor arnés del mundo, tengo mi línea de vida, pero no tengo mi punto de anclaje. ¿Qué pasaría? Ahí viene el tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar un punto donde poder anclar, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, pero tenemos que ver, si no tengo un punto de anclaje, dónde podemos anclar mi, mi arnés de mi línea de vida? Entonces, no hago el trabajo y procedo a colocar, ¿qué cosa? ¿Qué coloco? ¿No? Sí, está bien, pero ya no tengo línea de vida, ya me fijé, tengo el arnés, pero no tengo o sea, no tengo el lugar donde anclar, un punto de anclaje. ¿Qué hago? ¿Desarrollo mi trabajo o no desarrollo mi trabajo? Nosotros, Manuel, vamos a revisar, por supuesto, tiene que estar bien, tiene que estar su línea de vida, tiene que estar el arnés, todo, ya. Pero ¿qué pasaría? No desarrollo. Entonces, ¿con qué tengo que contar? ¿Qué tendría que tener para poder hacer el trabajo? Tendría que tener mi andamio, ¿no es cierto? Tienen que contar con andamios, ¿no? Entonces ahí paralizo mi trabajo y digo, no puedo subirme porque no, a más de 1,80 m, no puedo subirme porque no tengo dónde anclar, entonces voy a usar mi andamio. Y los andamios tienen que ser, pues, o sea, certificados, que te permitan, a medida que subas, tu línea de vida con tornes, ¿sí? Entonces, eso a veces no entendemos y dicen, no trabajo, entonces no desarrollo mi tarea, ¿no? Ya está. Muy bien. Perfecto. Desaceleración. La energía desarrollada en la caída debe ser disipada, ¿no? Sobre 12.000 N, o sea, 1.224 kilogramos, se producen lesiones significativas. Listo, quedaste. El límite permitido de fuerza transmitido al cuerpo es de 8.000 N, 816 kilogramos. Usando un observador de energía, este demora 50 milisegundos en comenzar a disipar energía, limitando a 408. Significa que en una caída, cuando yo tengo mi arnés, lo que va a pasar es que dependiendo de mi línea de vida, me va a sostener para no tener pues una caída traumática, ¿no? Definitivamente, si es de más altura, puedo tener algún tipo de lesión, pero no me va a causar la muerte, o sea, no va a haber un choque contra el piso. El rebote, estiramiento del material, deformación de línea de vida fabricada en nylon. Sí, ¿han visto el puenting? ¿Mm? ¿Han visto el puenting o no?
¿Han hecho puenting? ¿Ah? ¿Alguien ha hecho puenting? Bueno, esas son cuerdas, bueno, más o menos así funcionan, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hagamos un análisis, ¿ya? ¿Qué sucedería si esta línea de vida fuera rígida? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué sucedería si esta línea de vida fuera rígida, totalmente rígida? ¿Podría haber un desgarro o no podría haber un desgarro? ¿Qué es lo que necesita? Al menos esta cuerda de nylon, línea de vida tendría que tener un 12%. ¿Para qué? Para que permita tener ese amortiguamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo hace muchos años atrás, como les digo? Entonces la gente se caía en la nieve y ¡pum! Te jalaba, pues, y te raspaba todo. Ahora no, ahora la nieve de vida, ¿no? Son nylon al 12%, lo que significa de que hay un cierto tipo de amortiguamiento, o sea, de amortiguación a la hora que caen las personas. Y eso a veces nosotros tenemos que ver, el que es responsable justamente, el supervisor, tiene que destacar este tipo de actividad, porque cuando nosotros hablamos de la línea de vida, estamos diciendo de que forma parte de un EPP, sí, pero que es fundamental de que tenga cierto tipo de características, dependiendo lógicamente de la altura en la que la persona está pues trabajando. Y esto también es interesante cuando nos tenemos ello, ¿no? Entonces, el sistema de amortiguación disminuye en gran parte del rebote, ¿no? Entonces, va rebotándose y entonces esto sucede, ¿no? Entonces, la persona queda de esta manera. ¿Por qué? Porque al haber un impacto seco, tienes, pero si hay un impacto y tienes el movimiento, ese rebote, hace de que de una otra manera ya el cuerpo no sea estático y haya pues un desgarro, si se quiere decir así, ¿no? Sino que vamos a... ¿Está claro, señores? Quiero que me digan si está bien o no para poder repetir. ¿Está claro? A ver, Jesús, Johan, Manuel, que están interviniendo por ahí. ¿Todo claro? A ver, ¿sí? Muy bien, Lilian, gracias. Entonces, ¿está entendible? ¿Se comprende? Es uno de los temas que a mí me apasiona porque he hecho un trabajo justamente en este punto de lo que es trabajo de alto riesgo y hemos analizado el contexto de los trabajos en altura y el soporte psicológico y la influencia psicológica que tiene el trabajador cuando asume este tipo de labor. Es muy difícil que las personas, y se los digo con seguridad, muy difícil que las personas puedan desarrollar una actividad al 100% cuando no están capacitadas, no están entrenadas, ni mucho menos están motivadas para poder desarrollarla. En la empresa donde he tenido la oportunidad de trabajar, en la política de seguridad y salud del trabajo, decía, ¿no? Capacitar, entrenar, motivar y crear conciencia al trabajador en el desarrollo de su actividad. Y tenía, no, y tenía mucha razón. O sea, ¿de qué me sirve crearte conciencia a ti? ¿De qué me sirve decir que hagas todo cuando no te capacito? O sea, cuando no sé qué cosa tengo que hacer? Uno de los puntos flacos que tenemos a veces en seguridad, y me permiten, por favor, que les pueda dar este consejo, ¿sí? Sin ánimo de, sin ánimo de salirme del tema. Eh, Cuando llegué yo a la empresa, en año, bueno, hace muchos años atrás, me entregaron a mí mi- mis lentes, me entregaron a mí mi casco, me han llamado protector, o sea, me han llamado casco, me entregaron mis lentes, mis guantes, mi mameluco, mis tapones de oído que entran por acá, ¿no? Y acá tengo todo en mi oficina, mis tapones de oído, tengo el respirador con mis filtros para aire, gas, polvo y tierra, y todo lo que se entrega en un IPP. Pero me lo entregaron y no me dijeron, toma, esto sirve para. Entonces, tú desorientado, no desorientado porque, bueno, al menos conoces, pero dices, voy a utilizar algo, un EPP, excelente, pero no me han dicho para qué sirve, o sea, sabes para qué sirve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo
voy a hacer mi trabajo, al menos en trabajo de alto riesgo, señores, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Tiene que estar sustentado en base a. ¿Qué significa? Ya no se utilizan las hojas MSLS, ¿no? Ya hace mucho tiempo, pero imaginemos que sí se utilizan todavía. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo al trabajador, toma, este es tu EPP, este es tu casco, este es tus lentes, tus tapones de oído, tus orejeras, ¿no? Este es tu respirador, estas son tus botas con punta de acero, son tus guantes, y le doy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que existan situaciones de riesgo crítico? Aunque ustedes no crean, acá surge el efecto psicológico, ¿ya? Tú le dices, muy bien, te estoy entregando estos equipos de protección personal. Este es el casco, este casco es marca tal, tiene tales características, es un casco tipo yoke, tenemos un casco tipo sombrero para otro tipo de actividad, y este casco te permite tener tales características, ¿no? Te permite, te protege en esto, en esto. Este casco a su vez tiene un tafilete, este tafilete es el que amortigua. Si te cae un objeto, este casco te va a soportar más o menos un peso de tanto. Este es el barbiquejo, sirve para tal cosa. Entonces yo le explico al trabajador. Cuando tú realizas un trabajo en altura, sea el que fuere, ya que estamos viendo hoy día en altura, o un trabajo de riesgo crítico, pero estamos viendo en altura, también hemos visto trabajos en caliente, hay que explicarle al trabajador las bondades de cada uno de los productos. Yo le preguntaba en la mañana, el trabajador está soldando, ¿y por qué tiene su material de cuero, todo de cuero? Porque el cuero no es inflamable, ¿no? Ustedes han visto ponerse el cuero con un fósforo, no se prende, porque no es inflamable. Entonces, ese como que hace de que ¿no? Rebote el fuego. Por eso todo tiene su razón de ser. Ah, y te dice, ah, caray, o sea que si me pongo mi sacón de cuero para poder hacer el trabajo, no me, o sea, tengo menos probabilidad de que me pueda encender, de que me pueda prender. Sí, ah, ok, ya te entendí, me lo voy a poner. Pero si yo simplemente le doy, le digo, haz tu trabajo, lo que estoy generando simplemente es en la persona a que use algo sin que tenga la posibilidad de conocer y de saber para qué sirve. No para qué sirve, sino el propósito de. Entonces, ahí es donde tenemos que destacar. En los trabajos de alto riesgo, señores, es donde tenemos que trabajar el tema de lo que es la concientización de las personas y el involucramiento de las personas para poder ejecutar. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder llegar al trabajador y decirle de que su vida literalmente pende de un hilo cuando estás trabajando en altura. Y ese hilo es tu línea de vida. Entonces, hay que fortalecer ese tipo de comportamientos positivos y que nos permitan llevar pues, a cabo este tipo de trabajos. En un ratito, o sea, en un ratito, mira, hemos hablado, casi una hora, hemos hablado del aspecto fundamental de lo que es los trabajos en altura, pero me perdonan si es que me fui un poco en el tema del punto este crítico, pero le vuelvo a recalcar que todo trabajo de alto riesgo está relacionado con la parte también emocional, ¿no? Darle el soporte emocional para que la gente pueda ejecutar su tarea de una manera eficiente, ¿no? No vayas a darle la responsabilidad a alguien que no está preparado, a lo que siempre les digo a la gente, no le den una responsabilidad a personas que no están preparadas todavía para ejecutar la tarea. La persona de repente te dice, no, no, no puedo, no quiero. No es porque sea mala, sino porque verdaderamente sus capacidades, sus competencias fisiológicas o sea, no son las que se derivan para hacer el tipo de trabajo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Mi abuelita decía que aquel que se queda callado, o sea, cuando se quedan callados es porque han aprendido muchísimo o porque no les, o sea, no les ha convencido. Espero que sea lo primero, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que trabajar. Este curso, yo, bueno, vengo trabajando muchos años y siempre digo a la gente,
Yo puedo hacer muchos cursos. Yo generalmente hago las capacitaciones porque manejo varios temas, ¿no? Bueno, por la experiencia, ya casi 30 años trabajando en el rubro de la gestión de la seguridad, y siempre, si tienen la próxima semana un curso de trabajos en altura, no van a encontrar lo mismo. O sea, es el mismo sentido, pero igual no voy a repetir. Así que aprovecho un poquito. Entonces, ahí es lo que nosotros vemos, ¿no? Y si te estoy hablando es de los trabajos o de las características potenciales de las personas en el desarrollo de su actividad. O sea, porque con experiencias propias, con experiencias que hemos nosotros vivido en campo, hemos hecho muchos cambios de repente en los procesos de la mejora, en lo que son los trabajos en altura, en la organización donde he estado. Le brindábamos servicios a Antamina, y cuando le damos servicios a Antamina, Antamina tiene pues un protocolo que es terrible, ¿no? Es muy bravo, y ahí aprendimos a estructurar, elaborar fundamentalmente un diseño para poder hacer de que los trabajos de alto riesgo sean pues vistos de una manera diferente a como lo ve el supervisor o los dueños de las empresas, ¿no? Porque una cosa es que yo te diga, anda, sube, y otra cosa es que yo te diga, vamos a desarrollar este trabajo, pero acá tienes tus herramientas, tus equipos, los cuales este, o sea, tomando los criterios apropiados de acuerdo homologándose, si quiere decir, ¿no? Cada una de las acciones que uno hace. Muy bien, sigamos. Me dicen cuando se aburran, por favor, ¿ya? Hablemos de la suspensión. La sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores y cuando se queda suspendida. ¿Lo han visto, no? Queda suspendido. O sea, la sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores, en las piernas. ¿Qué va a sentir la persona que se estanca, que está suspendida? Vértigo, náuseas, se va a aturdir, desvanecimiento y sobre todo la dificultad respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Y causada físicamente y causada por la ansiedad también, ¿no? El promedio de duración de la tolerancia a la suspensión es de aproximadamente 14 minutos con arnés de cuerpo completo, 6 minutos con un arnés de cintura-pierna y 1,5 con un cinturón de seguridad. Así que ya saben, ¿no? Si yo tengo un cinturón, 1 minuto y medio estoy suspendido, es lo máximo que puedo aguantar. Si tengo el arnés de cintura-pierna, entonces 6 minutos. Con arnés de cuerpo completo, tengo 14 minutos para que pueda soportar el tiempo, ¿sí? Bueno, muchachos, caída libre de energía de impacto. A ver, la energía requerida o sea, la de tener un cuerpo en movimiento de caída libre es proporcional a la masa del cuerpo y a la distancia recorrida. Creo que lo habíamos visto hace un momento, ¿no sé? Entonces, la caída libre es un movimiento con aceleración constante hacia abajo. Esa es la caída libre, ¿no? Debido a la gravedad. Porque ustedes saben, pues, ¿no? La gravedad te jala para el piso. La energía potencial gravitacional es la energía que se relaciona con la caída libre y se calcula, ¿no? Entonces, la masa, ¿no? Donde m es la masa del objeto, que es la aceleración debido a la gravedad, y la h es la altura en la que se dejó caer. Entonces, va a depender que yo tenga, por ejemplo, tengo mi línea de vida, mi línea de vida, yo caigo, mi caída libre, ¿cuál sería? ¿No? Esta, o sea, el momento que yo estoy cayendo, esa es mi caída libre, ¿no? Y la energía de impacto, ¿cuándo? Que tengo, ¿no? Entonces, esto. ¿Qué pasa si yo me caigo con el arnés? El arnés definitivamente va a aguantarme, pero si yo me caigo sin el arnés, la energía que tiene o la gravedad del piso va a hacer que yo vaya más rápido. Entonces, esto también hay que ver. ¿Para qué utilizamos el arnés? Para evitar de que nosotros tengamos algún tipo de complicación y podamos nosotros sufrir un accidente, ¿no? Estos tipos de situaciones que pueden degenerar en en un accidente y que lamentablemente puede ser fatal, ¿no? O mortal, perdón. Caída en péndulo. Ocurre cuando una persona cae desde un punto que no está directamente abajo del punto de anclaje. Se previene con el uso de líneas de vida de doble cordón, ¿sí? Entonces, imagínate, se cae así, ¿no? Se cae de esta manera. En cambio, cuando nosotros tenemos doble anclaje, lo que vamos a hacer es que vamos a caer de este modo, ¿no? Se previene con el uso de líneas de vida o de doble cordón. El absorbente de impacto normalmente no se activará. La persona puede chocar contra una pared, un poste, etcétera, con la fuerza equivalente a la distancia de una caída libre, ¿no?
sea, acá está la pared y pa, pa. Eso es cuando tenemos solamente un punto de anclaje. Pero si tenemos los dos puntos de anclaje, lo más probable es que la persona caiga así. Pero si tenemos uno nada más, puede chocar. No sé si está claro, señores. ¿Está claro? ¿Sí? Juan Pablo. Perfecto, muy bien. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Raúl. Correcto. Zona de caída. ¿Está libre el espacio de abajo hasta el suelo? Habrá que ver, ¿no? ¿Hay equipo o maquinaria abajo que tenga partes en movimiento, expuestas, bordes, filosos, posibilidad de atrapar? Tenemos que ver la zona de caída. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos con el arnés, ya nos caemos, tenemos que también ver de que el área donde se está ejecutando el trabajo en altura no tenga, pues, elementos que podrían, este, interrumpir la caída y puedan, pues, eh, lesionar al trabajador, ¿sí? Entonces, por eso está libre el espacio de abajo hasta el suelo, ¿no? Donde esta persona puede caer sin ningún, o sea, sin un inconveniente y lo puede soportar en línea de vida con el arnés, ¿no? ¿Hay equipo maquinaria abajo? Sí. Entonces, muchas veces puedes tú caer con el arnés, pues, pero por ahí una máquina o está levantado un puntal, ¡pum! Se choca y de nada sirve tener el arnés, pues, porque es ahí donde tenemos que tener, o sea, la posibilidad de poder hacer que el trabajo sea de un modo tan eficiente que el espacio o el perímetro donde realizo la tarea tiene que estar libre para poder hacer ese trabajo. Cuando hablamos de la longitud de la tarea, perdón, la caída, la distancia de detención, ¿no? Está relacionada con justamente la altura, ¿no? Se define como la distancia de detención, el desplazamiento vertical total requerido para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas de sujeción. A ver, ¿cuáles son la longitud de los sistemas de sujeción? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar dependiendo de cómo está esta persona, de cómo está anclada esta persona, ¿ya? La longitud de la caída va a depender de la altura y va a depender de cómo es que esta persona está en fase o está en función al factor de la caída. A ver, ustedes observen, ¿no? La longitud de la caída y los factores 0, 1 y 2, acá lo tenemos, 0, 1 y 2, se relaciona con la altura de la caída y la longitud de la cuerda o cinta de sujeción, ¿sí? ¿Cómo se llama la cuerda o cinta de sujeción? ¿A qué nos referimos? A ver, acá está su punto de anclaje y acá está su cuerda y acá está su arnés. ¿Dónde va el arnés? ¿No? Ahí, ¿no? Bien. El factor de caída 0, la altura de la caída es igual a la longitud de la cuerda desplegada. O sea, si tienen 7 metros, 7 metros. Esto significa que el dispositivo de anclaje está directamente encima del trabajador, ¿no? Por lo que no se produce una caída libre. O sea, si se cae este señor, se cae ahí nomás. Ay, perdón. Si se cae el señor ahí, se cae ahí nomás, ¿no? O sea, no hay una. Perdóneme. Estoy emocionado pues con el tema, ¿no? Me disculparán. Me disculparán. Acá estamos, ¿no? Acá está. Entonces, una altura de caída significa no se produce una caída libre, ¿no? Solamente, ¡pum!, el soporte. El factor de caída 1, la altura de la caída es igual a la longitud de la cuerda desplegada. La longitud desplegada es un factor común y seguro en muchos sistemas anticaídas, ¿no? Entonces, ¿dónde se da este? ¿Dónde está? Este está a la altura del pecho, ¿no? A la altura del pecho está el sistema de anclaje, está acá. Y el factor de caída 2, la altura de la caída, es el doble de la longitud de la cuerda desplegada. Es el factor de caída máximo y corresponde a un estándar de seguridad para reducir al mínimo el riesgo de lesiones, ¿no? Generalmente señor se cae por acá y esto está a la altura, el anclaje está a la altura de los pies, como lo podemos apreciar acá. En el factor 2, la altura de una caída es el doble de una longitud de la cuerda. ¿Qué cosa nos quiere decir? El punto de anclaje se encuentra a la altura del pie, ¿no? Del pie. Esta situación se da cuando el anclaje está situado por debajo del operario, ya sea porque se haya asegurado inicialmente por debajo de su nivel o bien porque lo haya rebasado durante su progresión. El factor de caída
¿no? Para estos casos es igual a 2. Uso necesario observador de energía. ¿Correcto? El factor 1 ya el arnés anclado a la misma altura que el arnés, por lo que la distancia de la caída es igual a la longitud de la cuerda. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos, ¿no? No hay, o sea, esta situación se va a dar cuando el anclaje está situado a la misma altura del operario. Significa, acá está el anclaje y acá está el operario, a esta misma altura está, ¿no? Entonces, uso recomendado para el observador de energía, ¿no? Se cae y inmediatamente no va a tener esa respuesta. Y el factor cero, el punto de anclaje está por encima del trabajador, fíjense, factor cero, ¿ya? De manera que la altura de la caída sea igual a la longitud de la cuerda. Entonces queda suspendido de este modo. Esto es interesante porque va a depender del tipo de tarea, del tipo de actividad que nosotros tenemos o desarrollamos. Ahora, ¿qué obligaciones tenemos nosotros como organización? Tenemos que tener obligaciones. Por lo tanto, se debe contar de forma explícita con un programa de prevención de caídas. Pregunta, ¿lo tenemos? Esto, ¿no? Esto se debe mostrar a través de las medidas que vamos a tomar para la identificación, evaluación y control de referentes al trabajo en altura. Entonces, sería, sería muy recomendable de reforzar nuestro programa de prevención de caídas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a mostrar las medidas que me permitan, pues, ver de qué modo minimizar el riesgo de la caída, o sea, o qué actuar, cómo actuar cuando ocurre un hecho de estos. Realizar un programa de inspección y garantizar su funcionamiento para los equipos y sistemas de protección contra caídas, ¿no? Para los elementos propios o contratados. Mira, yo te voy a contar una vez. ¿Le puedo contar, no? No hay problema. Voy a hablar mis experiencias. Nosotros, en la empresa donde trabajaba, estaba encargado yo como gerente de gestión humana y desarrollo. Y dentro de mis obligaciones de gestión humana tenía 5 áreas en mi cargo. Tenía el área de logística, tenía el área de contratos, tenía el área de selección, evaluación y control de personal, capacitación y todo lo que era la parte de personal, pues, ¿no? Entonces, el comedor. En la parte de administración se veía campamentos, se veía el comedor, etcétera. Bueno, entonces, hubo una contratista, y esa contratista, lógicamente, la contratamos para que haga los servicios en mina, y nosotros utilizábamos un arnés, o sea, el tipo de arnés, porque estas personas iban a trabajar en un proyecto haciendo una poza ahí. Entonces, ellos trabajaban en altura y los tipos de arnés que nosotros teníamos, pues eran estandarizados, tenían todos los controles, tenían todo. Pero ¿qué pasaba? Que esta empresa compró arnés chinos, ¿ya? Arneses chinos de dudosísima calidad, estaban muy bonitos, excelente, ¿no? Suponte que un arnés te costaba pues, $200, estoy poniendo un ejemplo, y el chino te costaba 50. Entonces estos señores compraron ese tipo de EPPs. No sabíamos que habían comprado bien, pero cuando se hizo la auditoría, se levantó la información, nos dimos cuenta que estos señores habían comprado este tipo de herramientas, de equipos de protección. Es ahí donde nosotros decidimos, pues, en la valorización, decirles, oye, tú estás hace 7 meses trabajando con nosotros y no has cumplido, entonces ya se hizo, pues, una penalización por no cumplimiento de la actividad propuesta en función al uso de los equipos de protección. ¿Por qué? Porque, mira, si tú compras un arnés, compras o adquieres la línea de vida, etcétera, y esa línea de vida no soportan el peso o se van deshilachando. ¿Han visto eso, no? Y entonces son de mala calidad, en cualquier momento puede ocurrir un accidente. Y eso es lo que debemos evitar nosotros en la organización. Por eso es que nosotros, así como hacemos mantenimiento a nuestro carro, tenemos que hacer mantenimiento también a los equipos, a los instrumentos, a los EPP, y esa debe estar acompañada de una inspección, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos y sobre todo ser muy, muy observadores, muy analíticos para observar y para determinar
cuáles son aquellos criterios que tenemos que tener, ¿no? Tenemos que garantizar también un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté expuesto a riesgo de caída antes de iniciar sus tareas, ¿no? Por lo menos hay que hacer un reentrenamiento una vez al año, que sería muy recomendable. ¿Se acuerdan que les hablaba de esta grúa? Bueno, esta grúa, ¿no? Acá está la cabina. Yo, la verdad, que una vez me invitaron a subir a la cabina y, bueno, estuve a la tercera parte y me bajé, ¿no? Porque dije, no, yo no tenía miedo a la altura, entonces veo que no es para mí, ¿no? Por eso zapatero a tus zapatos. Hay que realizar la capacitación básica operativa en nivel básico, intermedio y avanzado a las personas del campo administrativo que posteriormente sean las que apoyen y aprueben los programas de trabajo seguro en altura. Sí es real, nosotros tenemos que hacer la capacitación de este nivel básico, intermedio, avanzado y preparando a la gente para que estas personas pronto o después sean supervisores y tengan a bien tener el conocimiento apropiado para este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, del supervisor del trabajo. Qué interesante, ¿no? El supervisor del trabajo, ¿qué es lo que hace? Debe planear, implementar y controlar los portátiles que utilizan su personal por trabajos que presentan riesgos, por lo menos, de lo menos caídas, ¿no? ¿Sabes qué cosas? Por lo menos de caídas. Ya. Perdón. Planear, implementar y controlar los trabajos que presentan riesgos de caídas. Cuando tú preguntas, y acá, acá hay alguien de seguridad en la sala, ¿sí? ¿Tenemos alguien de seguridad? Nadie me responde. Ya. Planear, implementar. Ya. Alguien de seguridad. Planear, implementar y controlar los trabajos que presentan riesgos de caídas. Tenemos que nosotros establecer esto, le voy a dar un tip, esto es lo que estoy hablando ahora, esto es lo que estoy hablando ahora, justamente la SUNAFIL está teniendo bastante control en lo que son los trabajos de alto riesgo. El mes de febrero o marzo deben estar ellos ya presentando, o deben estar yendo las empresas ya a controlar las acciones o actividades de alto riesgo que se van a presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el supervisor debe tener esa capacidad, pero el supervisor también debe tener un perfil de competencias. El supervisor debe asegurar que el personal, bajo su responsabilidad, sea entrenado en el presente procedimiento antes de iniciar el trabajo en altura. ¿Ya? Entonces, no es que solamente lo mande a trabajar, sino que este personal debe estar debidamente sustentado, o sea, a través de un entrenamiento para que pueda trabajar. El supervisor debe realizar por lo menos una observación al día, ¿no? Pero ¿para qué si ayer observé? No, tiene que ser mínimo una observación al día y tiene que dar fe y tiene que dar pues constancia de que está trabajándose bien. Inspeccionar, codificar y realizar inspecciones a las escaleras portátiles que utiliza su personal, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver. El supervisor es el responsable de que se ejecute el trabajo. Hago otro paréntesis. A ver, imaginemos que una persona se accidenta. Yo lo puse hace un momento. Una persona se accidentó, ¿ya? Y quiero que ustedes me colaboren dando su opinión, ¿ya? Me colaboren dando su opinión. Juan Pérez tiene que ir a hacer un trabajo. ¿Listo? Juan Pérez llega al sitio de trabajo y tiene que hacer un trabajo, pues, de, no sé, de empalme de cables. ¿Exacto? Y Juan Pérez llega a una escalera y no tiene o sea, los implementos adecuados para poder hacer o elaborar el trabajo. Y por desgracia, Juan Pérez se resbala, se cae y se rompe el brazo. ¿Listo? Pregunta, ¿es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? ¿Qué dicen? Y no era función de Juan Pérez, ¿eh? Juan Pérez hacía otra cosa, pero se metió a apoyar y ayudar. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Juan Pérez estaba preparado para hacer el trabajo? Tercera pregunta. ¿Juan Pérez sabía de las implicancias, de los riesgos que tenía hacer el trabajo en altura? A ver, respondamos. Respondamos. No estamos hablando solamente de trabajo en altura, de cualquier tipo de trabajo. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? El señor
estaba en un área X, o sea, es un área X, pero sin embargo lo hicieron hacer el cableado porque él tenía conocimiento, pero dentro de su trabajo no está, dentro de su perfil. Es un trabajo que él hizo porque tiene un expertise, un conocimiento. Pero pregunta, ¿es trabajo, es accidente de trabajo o no? Pensemos un poquito, ¿ya? Veamos ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? No es un accidente laboral porque no está dentro de sus funciones laborales. Muy bien, Raúl. Para que sea un accidente de trabajo, ¿ya? El accidente puede ser, mire, debe ser dentro o fuera de las instalaciones del trabajo, en cumplimiento propio de su función, ¿ya? Ojo, ¿ah? Y con indicación explícita del supervisor o de la persona encargada. No cumple un requerimiento. ¿Cuál no cumple? El que no estaba haciendo su trabajo en base a su perfil, en base a su función. Por lo tanto, nosotros hablamos de que no existe o de que lamentablemente no puede ser considerada como un accidente laboral. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? La atención va a ser como un accidente laboral, lógicamente, ¿no? Va a ser, ¿no? Va a ser como un accidente laboral, pero no es un accidente de trabajo. Si queremos nosotros ver si existiría una indemnización, no lo van a tomar. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escucharon lo que les dije? Sí, ¿me escucharon o no se escuchó? Ok, a ver, en un momento voy a ponerle la batería aquí. A ver, ¿se escuchó o no se escuchó lo que les dije? Ya, muy bien. Entonces, como dice Raúl, no es un accidente laboral, ¿no? Porque, pues, ahora, los trabajos en altura tienen una condición que son, a veces que mucha gente no lo ve. El trabajo en altura, generalmente les he dicho que se da por una situación física, o sea, los accidentes de trabajo en altura, una condición física y una condición emocional de las personas. Es el tipo de accidente donde definitivamente tenemos que tener mucho cuidado porque es eh, como le digo yo a la gente que formo en seguridad, es un accidente que está relacionado con la percepción de las personas frente pues a los trabajos, ¿no? Entonces, por eso se les paga más. Ustedes ven ese operador de grúa que está arriba, ese operador de pluma, ese señor gana bastante plata porque tiene una responsabilidad más allá de lo que podía connotarse el trabajo, ¿no? Entonces, bien, pero no solamente el supervisor, pues tiene la responsabilidad. El trabajador también tiene la responsabilidad. ¿De qué? De asistir a las capacitaciones, entrenamientos y reentrenamientos programados por el empleador. A veces, no, yo no voy a asistir, nada loco, que da, no, que tengo sueño. No, y tienen que asistir. Los trabajadores tienen la obligación de asistir. Tienen la obligación de cumplir con todas las políticas y procedimientos diseñados por el empleador para cada uno de sus trabajos o tipos de trabajos en altura. Sí, pero la cosa no funciona así. La ley 29783, en su principio, uno de sus principios dice lograr la participación de los trabajadores en el desarrollo de la actuación en seguridad, salud y trabajo. Significa que el trabajador tiene que estar involucrado en poder proponer de repente por ahí procedimientos y políticas para poder mejorar. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Nuestra empresa debe ser diferenciada. No puede ser una empresa igual que otra, que lo cumplo por cumplir, ¿no? Acá tenemos que darle la responsabilidad al trabajador para que también pueda pues, apoyarnos en darnos una orientación hacia lo que nosotros requeriríamos como tal, ¿no? Mantener a su empleador al tanto de cualquier condición de salud que lo imposibilite para desarrollar su tarea antes del inicio de la misma. Sí, acá también rescato lo que dice aquí. 17 de octubre del año 2008, trabajaba en una empresa minera, me acuerdo muy claro esa fecha. Estaba sentado, había subido de mina, eran, ¿qué hora serían? Pues las 2 de la tarde y media, 3 de la tarde. Yo almorcé de mina.
Y entra un trabajador y me dice, señor Rafael, no quiero trabajar el día de hoy. ¿Qué pasó? Le digo, no, no, es que no me siento con ganas de poder trabajar. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No, he tenido un problema muy fuerte en mi casa y bueno, y mi cabeza está en otra cosa. Entonces yo llamé a Mina y le digo al superintendente, vamos a poner un nombre ficticio. Yo, Javier, tengo este trabajador que ha venido y bueno, la verdad que está presentando una situación compleja porque tiene esto. No, no, compadre, que vaya a trabajar. Mira, a mí no me interesa que vaya a trabajar. Y justamente él es el que le va a hacer chocret, ¿no? De chocretear. Y tenía que subirse unos andamios que estaban para poder chocretear el techo. Bueno, 2 de la mañana y media suena mi teléfono y me dicen, señor Yáñez, hay un mortal. ¿Dónde? Nivel tal. Bajé y no sabía y era esa persona, ¿no? Entonces, a veces nosotros no prestamos importancia a las personas. Los trabajos de alto riesgo tienen esa denominación, ¿no? Entonces, si una persona tiende a tener una característica que esté pues, afectando su parte física, psicológica, mental, es recomendable que no lo hagas trabajar, porque de todas maneras va a buscar accidentarse. Y te lo digo con autoridad y conciencia. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que sucede en las organizaciones, ¿no? Lamentablemente, esa persona falleció, se mató prácticamente, ¿no? Porque se desconcentró y comenzó a ver, y comenzó, no, ahora sí me ven, y comenzó a ver, comenzó a analizar de repente su vida desde una perspectiva, dijo, no, pues, ¿para qué voy a trabajar? Porque mi cabeza tengo, no es que se haya matado, me voy a suicidar, no. Se mató porque su cabeza está en otra cosa. Entonces, si tenemos una parte emocional, emotiva, una parte física, en trabajo de alto riesgo no deberíamos trabajar. Les digo así porque somos una fuente de accidentabilidad tan grande que podemos caer en ella. Y se los digo así a ciencia cierta porque nos ha pasado muchas veces en las organizaciones donde he estado, ¿no? Bueno, los trabajadores deben utilizar las medidas de seguridad contra caídas, ¿no? Diseñado, instalado o brindado para realizar de forma segura el trabajo adentro. No, es que en mi otra empresa no tengo. Un momentito, señor, usted está en esta empresa, usted no está en la otra empresa. En esta empresa tenemos las normas de seguridad, tenemos las medidas, pero en otra empresa me decían 1,80, acá me está poniendo 1,70. Son normas internas. Tú puedes bajar si quieres, pero no puedes tú decir, a partir de 1,90 m no puedes, pero si puedes 1,80 m, 1,70 m, entonces no puedes hacer. Eso, ningún inconveniente. Reportar de forma inmediata a su supervisor o persona o su superior encargada para esto de cualquier daño de sus CPPs, sistemas colectivos e individuales. Otra cosa que he notado, ¿no? Tenemos línea de vida y ¿qué hacen? La envuelven con con ese rollo así que es de color plateado, lo enrollan y no dan cuenta y eso a veces es malo porque hay que reportar, ¿no? Apoyar el proceso de elaboración de procedimientos, lo que les explicaba, el proceso de participación de la gente y en lo que son pues las tareas, ¿no? Para acatar lineamientos que se planean en lo mismo, ¿verdad? Eso, la participación del trabajador es importante, porque ¿quién es el o sea, quién es el que está más comprometido? El trabajador, no es que el trabajador está ahí. Bueno, ¿qué es un programa de prevención de caídas? Programa de prevención de caídas. Se debe de contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo que cuente de forma explícita con un programa de prevención de caídas. ¿Qué cosa incluye este programa de prevención de caídas? Normas, obligaciones y sobre todo la capacitación, ¿no? De igual manera, procedimientos de protección contra caídas. ¿Qué hacer ante una caída? ¿Qué hacer si hay alguien que se ha caído, ¿no? Procedimiento de rescate, por lo tanto tenemos que tener una brigada de rescate, investigación de incidentes y de accidentes también, y evaluación de la eficacia del programa. De qué manera este programa me va a servir para poder minimizar mis riesgos y evitar que ocurran pues, situaciones más graves dentro de mi organización. Ujú. Muy bien. Pero ¿qué hora estamos? 1 hora y 30 minutos. Cuéntenme, ¿qué tal estamos? ¿Se han aburrido o todavía no se han aburrido? ¿Estamos bien? Ahí siempre pregunto a mis alumnos también cómo se sienten. A veces de repente están estresados.
porque son 2 de la tarde, ¿no? O sea, hemos comenzado a 2 de la tarde y generalmente a esta hora da un poquito de sueño, pero por favor avancemos para poder terminar a la hora indicada y poder ya hacer los trabajos, ¿no? Bueno, los arnés para trabajo en altura. Mucho se habla de los arnés, entonces hemos dicho que el arnés obligatorio es el de cuerpo completo, ¿no? Son equipos que permiten realizar la tarea de forma segura y eficiente. Ese es el arnés, ¿no? A ver, ¿qué características deben tener el arnés? ¿No? A ver, debe cumplir con las normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas de los mismos, ¿no? Se debe evitar el EPP no certificados y de baja calidad. Hay muchísimos que te venden arnés de baja calidad. Es responsabilidad del empleador generar políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPPs. Tenemos formatos, tenemos nuestra política para trabajos en altura, tenemos nuestro IPRC para trabajos en altura, tenemos nuestro PETAR, que es mi procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, tenemos nuestra ATS, pues, tenemos todo ordenado, tenemos todo sustentado, hay que ver, hay que analizar, pues hay que gestionar, ¿no? No le estoy dando la atención, te lo pueden tener, yo los felicito, pero hay empresas que no lo tienen y que necesitan, pues, reforzar justamente esta parte importante, ¿no? Pero no solamente es tenerlo, sino comunicarlo, hacer que las personas también la conozcan, ¿no? Es como la política de seguridad y salud en el trabajo. En la mañana les hablaba acerca del decálogo de los trabajos en caliente, ahora podemos hacer un decálogo de trabajos en altura, ¿no? Entonces, para trabajar en altura debemos uno, dos, tres, cuatro. Entonces, nos permite estandarizar adecuadamente cada una de las acciones o actividades que se representan en base a ello, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Selección de arnés para trabajo en altura. ¿Cómo seleccionamos un arnés? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? El arnés deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado. Lógico, ¿quién es personal calificado? Personal de SOMA, ¿no? Tener en cuenta los movimientos que el trabajador requiere para realizar las tareas. Sí, es importantísimo, ¿no? Porque depende de dónde voy a trabajar, qué tipo de actividad voy a realizar. Considerar el tipo de punto de anclaje que es posible por las características del puesto de trabajo. Sí, esa es una de las cosas elementales, ¿no? Considerar la presencia de obstáculos en la dirección de la caída. ¿Se acuerdan que le decía que de repente podemos tener, pues, no sé, maquinaria, solo que puedo yo engancharme, etcétera? Hay que poder revisar eso, ¿no? Considerar el comportamiento del equipo en caso de caída y la confortabilidad de los diseños disponibles. Entonces tenemos que tener arnés que sean, pues, muy bien ejecutados, diseñados y que estén a las medidas para poder cumplir con ellos, ¿no? Entonces, el arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, detección de caídas, de posicionamiento bajo, tensión o de acceso por cuerdas, y permite dar soporte al cuerpo y la distribuye de qué manera. Esa distribuye las cargas que se pueden presentar en el trabajo de tener una caída, ¿sí? No debe usarse por personas de más de 113,5 kilos. Ahora que les decía, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Perfecto. Déjenme dejar de compartir, ahorita vamos a